El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Nuestra clase número 19, acerca de lo que es conflicto entre dos reinos. ¿Verdad que esto se ha extendido, no? Pero ¿cómo cómo usted ha aprendido? Y yo también he aprendido. Hay cosas que yo estoy acá ministrando que no están en las notas y llegan acá. Aquí llegan. Y usted cree que esto está aquí escrito, que va, lanzo eso ahí por el Espíritu y... Estamos hablando del arsenal, nuestras armas. Hablamos de la verdad. Hoy nos toca hablar de la coraza de justicia. Lo que es la coraza de justicia. Hay quienes conjeturan que la justicia, cuando es aplicable al vestirse, tiene que ver con la vida de pureza o rectitud que debe tener todo creyente por causa de su relación con Dios. ¿Ok? Que no está mal. Eso no está mal, eso está bien, eso es un principio, eso debe ser así. Pero desde el punto de vista en cuanto a lo que la Biblia quiere decir, no lo que la Biblia dice, con dicha posición estoy en desacuerdo por algunas razones que voy a mencionar. Primero, en primer lugar, el término griego que Pablo utilizó para justicia es dikaisume, que la mayoría de las veces usó para denotar el don de gracia de Dios a los hombres, por la cual todos los que creen en el Señor Jesucristo son introducidos en la correcta relación con Dios. Esta justicia es inalcanzable por obediencia a la ley o por cualquier otra condición que no sea la de la fe en Cristo. Afirmar que dicha justicia como arma es referente a la conducta es estar en total contraste con el término desde el punto de vista etimológico, para comenzar. En segundo lugar, si vestirse de justicia depende de una conducta intachable, en este implemento de las armaduras que equivale a la coraza estaríamos siempre totalmente desarmados, porque ¿quién de los que estamos acá podemos cumplir con vivir una vida intachable el 100%? La coraza de justicia, cuando es aplicado, con la coraza de justicia, cuando es aplicable al vestirse, oiga lo que viene. Se debe entender como la posición que el creyente tiene de justo delante de Dios por causa de la imputación de la justicia de Dios en él, y que dicha posición debe mantenerla en fe, debe mantenerla latente en fe. Oído, el vestirse con la coraza de justicia es entender y aceptar por fe que por muy bajo o degradante que sea la condición de pecado en la que hayamos caído, por causa de eso dejaremos de ser santos ante la presencia de Dios, pero nunca dejaremos de ser justos. El vestirse con la coraza de justicia es entender y aceptar por fe que aunque hayamos caído en el pecado más horrendo y más degradante de este mundo, seguiremos siendo justos delante de Dios. El vestirse con la coraza de justicia es entender y aceptar por fe que el pecado afecta mi santidad, pero no afecta mi justicia. Debemos mantener en claro que hay dos tipos de santidad, la posicional y la santidad práctica. La santidad práctica tiene que ver con mis actitudes, con un estilo de vida, acorde con el carácter de Dios que radica en el alma, que eso tiene que ver con el alma. La santidad práctica depende de mis acciones, de mi forma de conducirme ante la vida.
La santidad posicional es un estado que se obtuvo por la fe en la gracia en Dios, por la fe que depositaste en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. En conclusión, en cuanto al estado de santidad, la santidad posicional es un suceso y la santidad posesional es un proceso. Esto, hay un estudio que tiene que ver con lo que llaman la justicia de Dios, pero la gente cuando me oye hablar de lo que es justicia, que lamentándolo mucho nuestros líderes, nuestros ministerios, en nuestras congregaciones, no son todos, pero los hay, no han entendido la fuerza que tiene la justicia de Dios en nosotros, o en el feligrés, o en el creyente. O sea, algo así como no han entendido lo que es el misterio del cambio, lo que se dio en la cruz del Calvario, cómo Dios agarró todo tu estado de pecado y lo puso sobre Jesús, y cómo Dios agarró el estado de justicia que estaba en Jesús y lo puso sobre ti. Cómo Dios agarró la muerte que estaba en ti y la puso sobre Jesús, y agarró la vida que estaba en Jesús y la puso sobre ti. Y que independientemente, lo vuelvo a repetir, reitero de muchas cosas que he dicho antes, independientemente del estado o en la condición de pecado en la que yo esté sumergido, sea que el pecado lo haya premeditado y haya entrado en un estado de alevosía, sea que la intención de mi corazón fue mala para pecar porque yo sabía que lo que iba a hacer es pecado, y inclusive con todo y que haya producido los más grandes de los daños, si yo soy hijo de Dios y en mí está la vida de Dios y por ende está la justicia de Dios, con todo el que yo haya caído en ese estado de pecado con premeditación y alevosía, yo dejo ser santo ante la presencia de Dios, pero sigo siendo justo como es Dios. Yo dije en una ocasión, que para muchos fue una locura, que yo soy tan justo que ni siquiera Dios es más justo que yo. Porque cuando nosotros analizamos lo que es santidad y lo que es justicia, que uno tiene que ver con una posición y la otra tiene que ver con obras, podemos entender que Dios Padre es justo porque en Él, e inherentemente en Él, no hay pecado. O sea, la justicia está en que en Dios inherentemente en Él no hay pecado. La santidad está en que Él no comete pecado. Observe usted que la justicia tiene que ver con una posición y la santidad con obras, con un estado. La justicia tiene que ver con un estado, la santidad tiene que ver con obras. Jesús de Nazaret, en el espíritu de Jesús no hay pecado. Hubo pecado, mas no fue el pecado que Él hizo. Pero en este momento no hay pecado. Y eso es lo que hace que Jesús sea justo, que en Él no hay pecado inherentemente, pero Jesús no cometió pecado y eso es lo que hace que Él sea santo. El Espíritu Santo, en Él, en el Espíritu Santo no hay pecado. Y eso es lo que hace que el Espíritu Santo sea tan justo como es Cristo y como es Dios. Pero el Espíritu Santo no ha cometido pecado. Entonces Él es santo como es Cristo y como es Dios Padre. Y si nosotros analizamos nuestra posición en Cristo, nosotros inherentemente en nosotros, dentro de nosotros, hablando del hombre interior que es el espíritu, porque nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y si hablamos del hombre interior que es el espíritu, que es tu verdadero yo, tu verdadero ser, tu verdadero existir, tu espíritu es la persona, en el alma está la personalidad y en el cuerpo se manifiesta. Si hablamos de mi espíritu como persona, pues en mi espíritu no hay pecado. Entonces, si el estado que está en mí es de justicia, porque dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si en mi espíritu no hay pecado, sino que está la justicia de Dios, entonces yo soy tan justo como es Dios, ni siquiera Dios es más justo que yo. Que yo no he logrado alcanzar el nivel de santidad en la cual Dios está, es otra cosa. Entonces quiere decir que Dios es más santo que yo.
Pero Dios no es más justo que yo. O sea, el mismo nivel de justicia que está en Dios, que está en Cristo y que está en el Espíritu Santo, está en nosotros, está en mí, está en usted también. De modo que cuando usted cometa un pecado, usted debe sentirse mal y debe sentirse triste, no en cuanto a condenación, no en cuanto al pecado, no en cuanto a que el pecado que usted acaba de hacer lo va a condenar o lo puede llevar a un estado de condenación, sino que el pecado que usted acaba de hacer contrista al Espíritu de Dios, apaga al Espíritu de Dios en su vida. Usted no honró a Dios, usted no demostró a Dios su amor, usted afecta el propósito de Dios en su vida. O sea, hay razones por las cuales yo debo sentirme mal el porque peco. Me siento mal porque no amo a Dios, porque no demostré a Dios mi amor, porque no honré a Dios por propósito, por conveniencia, por cualquier cosa. O por estos 5 factores yo puedo entender que me puedo sentir mal porque pequé, pero no voy a sentirme mal, ni voy a estar todo el tiempo pensando en un pecado que cometí, hasta el punto que Dios me perdonó, Cristo me perdonó, el Espíritu Santo me perdonó, pero hay 2 personas que no se han perdonado, ni el diablo ni tú te has perdonado. Porque el diablo nunca te va a perdonar, el diablo siempre te va a ministrar condenación. Lo otro que hay que entender, señores, es que no hay pecado que escandalice a Dios. O sea, no se crea usted que si usted llega a cometer cualquier tipo de pecado, el ángel Gabriel va corriendo a Dios y le va a decir a Dios, ¿sabes qué pecó? Pecó la hermana Petra o pecó el hermano Juan de los Palotes. Y Dios va a decir, ¿qué? ¿Pecó? ¿Cuándo? O sea, eso no le asombra a Dios. Ya Dios sabía que usted iba a pecar. Y como Dios sabía que usted iba a pecar, Cristo pagó un precio por los pecados que usted cometió ayer, por los pecados que usted cometió hoy, por los pecados que usted va a cometer mañana. Dígame a eso. Ay, 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 ay. Ahora, ¿esto me huele a qué, María? A libertinaje. Eso es su problema si usted lo toma así. Si usted toma el mensaje para libertinaje y esto está mal, usted no entendió este mensaje. Usted va a caminar en desgracia en la tierra, usted va a ser un desgraciado, va a estar aparte usted va a estar aparte no es que va a estar aparte de la gracia, sino que usted no va a disfrutar de la gracia. Usted siempre va a vivir de misericordia, comiendo la migaja de la mesa, porque usted no entendió el mensaje de justicia, usted no entendió esto. Esto no se está diciendo como para que usted entre en libertinaje, sino para que usted sea libre, para que usted no sea esclavo de la santidad. Porque yo conozco de gente que son esclavos de la santidad. Entonces no hay pecado que usted cometa que asombre a Dios. No hay pecado que usted cometa que lo pueda condenar ante Dios, porque dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso está añadido en el texto. En el texto original no aparece así. En el texto original dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Punto. No hay nadie que me pueda condenar. ¿Quién condenará a los que son justos delante de Dios? A lo que Dios ha justificado, si Dios es el único que lo puede hacer. Y si Dios te justificó, ni siquiera Dios te puede condenar, porque Dios no puede echar por tierra lo que ya fue aprobado en el Tribunal de Justicia, en el Tribunal Supremo del Cielo. No puede Dios echar por tierra lo que Él mismo determinó que ya sea un hecho. Ni siquiera Dios te puede condenar. Entonces, ¿quién eres tú para condenarme a mí? ¿Quién eres tú para ponerme en disciplina? El hecho de que tú me comentes a mí un pecado y nadie sabe tu pecado, nadie conoce el pecado, nadie lo sabe, nadie lo conoce, pues porque yo tengo que sentarte como para que todo el mundo se dé cuenta del pecado en el que tú caíste. Pues simplemente vete y no peques más. Lo que pasa es que nosotros como ministerios no hemos aprendido a desarrollar un carácter de ministro, carácter de pastor, de evangelista, de profeta, de apóstol, de maestro. No hemos aprendido. Donde Jesús fácilmente, en una dispensación de ley, le dice a una mujer que llegó adúltera, ¿dónde están los que te condenan? Se han ido, ni ellos te condenan, ni yo te condeno, vete y no peques más. Donde un Jesús, cuando resucita, le dice a Marta y a María, ve y dile a mis hermanos que he resucitado, pero primeramente a Pedro. ¿Por qué dice primeramente a Pedro? Porque Pedro no es el que estaba más dolido. Pedro negó a Jesús con maldición, y dice, maldito sea, yo no conozco a ese hombre. Pero el carácter de Jesús es un carácter restaurador de ministro. Y ve y dile a mis hermanos que he resucitado, pero primeramente búscame a Pedro y conversa con él. Dile que ya resucité. Dile a Pedro que lo espero en el Monte de los Olivos, que se la va a tener que ver conmigo. No es así. Eso no es lo que enseña la Biblia.
Entonces, ¿dónde está la coraza de justicia? Que si tú caes, no hagas del pecado un estado de libertinaje. Tú sabes, bueno, como la sangre está ahí, la sangre me limpia, pues yo voy a pecar y no tengo ningún problema. Ese no es el mensaje. El mensaje es que por mucho que caigas, siempre tengas una actitud de luchar en contra del pecado y nunca resignarte a él. Porque si 1000 veces caes, 1000 veces Dios te perdona. Claro que si tú reincides en el pecado, cada vez que estás pecando, pecas. Te reconcilia. En mi caso, yo tengo 35 años de haber conocido al Señor. Por los primeros años en el Dios, yo me caía, me reconciliaba, me caía, me reconciliaba, me descarriaba, me descarriaba. Era tanto lo que me descarriaba y lo que me reconciliaba, que yo ya cuando me reconciliaba ya ni los ángeles se gozaban ya. Otra vez. Ese fue mi caso. Pero me la mantenía de disciplina en disciplina. Cuando le cumplía una disciplina a un pastor de un año, pastor, ya cumplí la disciplina, te quedan 14 acumuladas todavía. ¿Qué? No, hay 14 acumuladas. Disciplinas acumuladas. ¿Aló? No salía de una disciplina, de una condenación, no me levantaba, porque no había hombres de gracia, porque no había hombres que entendieran estas verdades. No había hombres que te restauraran, que te ayudaran, que te dieran la mano. No hay hombres, no habían hombres, en este tiempo los tenemos, gracias a Dios, pero en aquellos tiempos era muy difícil conseguir un hombre que pudiese entender que si Dios levantó a Jesús dentro de los infiernos, de lo más profundo de la tierra, Dios levantó a Jesús dentro del infierno, no hay un lugar que Dios no te puede levantar a ti. Alaba sea el nombre del Señor. Dios te puede levantar, Dios puede restaurar tu vida, Dios puede salvar, Dios puede perdonar tu pecado. Que el pecado puede traer consecuencias que Dios no las puede pasar por alto, es otra cosa, esto es otro tema. Pero en cuanto a justicia, yo tengo la coraza de justicia. Y yo no voy a resignarme al pecado, no voy a abandonarme al pecado, no voy a entregarme a él, voy a seguir luchando hasta vencer. Vencer y venceremos. Eso tiene que ver con la coraza de justicia. Señores, tenemos el apresto como calzado. Lo primero que tenemos que entender es que el vestirse con el calzado no es aplicable a la paz ni al evangelio. Como mucho, porque esto muchos lo han enseñado, hermano. El calzado es la paz, el calzado es el evangelio. Y miren lo que es el calzado. Lo primero que tenemos que entender es que el vestirse con el calzado no es aplicable a la paz ni al evangelio en sí, como muchos lo han entendido y lo han empleado y lo han enseñado. No debemos olvidar que el calzado es aplicable al apresto. El texto dice calzado los pies con el apresto. No dice con el evangelio ni con la paz. Dice calzado los pies con el apresto. El término apresto del griego es etomaisia, que indica disposición, querer, deseo íntimo. Ahora mire esto. Lo que Pablo quiso decir en cuanto al apresto como arma fue calzado los pies con la disposición, el querer y el deseo íntimo que un creyente debe tener para salir a anunciar las buenas nuevas de salvación que producen la paz. O sea, que el calzado tiene que ver con una disposición que usted y yo debemos tener como creyentes para dar de gracia lo que de gracia recibimos, anunciar las buenas nuevas de salvación que producen la paz, pero tiene que haber una disposición. O sea, la paz viene como resultado de que se predique el evangelio, y el anuncio del evangelio viene como resultado de que haya una disposición, un querer, un deseo íntimo en la iglesia para salir a predicar. Si al caso vamos, un gran porcentaje de los creyentes estamos descalzos y desarmados porque nadie quiere predicar, nadie quiere evangelizar. ¿Aló? Vamos a estar claros. Hágase usted una pregunta a usted mismo y contéstesela a usted mismo. Vea, ¿a cuántos usted le predicó hoy a Dios? ¿A cuántos usted le anunció hoy a Cristo? ¿Sabe qué fue lo que hizo que Billy Graham se convirtiera en uno de los más grandes evangelistas, o por lo menos entendiera el sentido de la predicación del evangelio? Joven de 18 años, comiendo, y llegó un borracho y se sentó a su lado
y le dijo, ¿usted cree que Cristo viene? Porque lo vio con la Biblia. ¿Usted cree que Cristo viene? A ver, ¿cuántos creen que Cristo viene acá? Vamos a estar claros. ¿Cuántos creen que Cristo viene acá? Y le dice el borracho, ¿usted cree que Cristo viene? Y dice Billy Graham, ¿sí? ¿Usted cree que Cristo viene? Dice Billy Graham, sí, ¿por qué? 18 años. ¿Por qué? ¿Usted cree que si usted creyera de que Cristo viene, usted estuviera donde está? ¿Usted se puede imaginar ese gran acontecimiento de ver los cielos abiertos y al Hijo de Dios descender con gran poder y gloria? Imagínese, cierre por un momento sus ojos y imagínese el cielo abierto y ver venir al que traspasaron, al que resucitó de los muertos, al que venció el diablo, venció al Hades, venció a los principados, venció a las potestades, que se sentó a la diestra del Padre. ¿Se puede imaginar el acontecimiento que es ver al Teantropos descender del Dios hombre, descender del cielo? ¿Usted cree que si usted creyera eso, usted estuviera ahí sentado, tranquilito ahí como usted está, tan vacilante, llevando un evangelio tan light, tan pasivo? Esas palabras se las llevó Billy Graham, y desde ese momento entendió el llamado de Dios al evangelio y empezó a predicar casa por casa. Yo no sé si yo tengo ministerio, yo no sé si Dios me llamó al ministerio. Lo que sí sé, Señor, es que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Cada uno de nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Porque la Biblia dice que nosotros como ministros fuimos llamados a perfeccionar a los santos, catartismo, llevarte a un estado de madurez para el ministerio, para la obra del ministerio. ¿Qué ministerio está hablando? Para el ministerio de la reconciliación, de que ustedes vayan y anuncien el evangelio a la gente que se está perdiendo. Si el caso, mira, nosotros juzgamos a una montaña de María Leonce del Sorte que está llena de tanta gente que está siendo visitada. ¿Y sabe por qué esa gente está yendo allá? Porque la iglesia no está haciendo su trabajo. Ellos están buscando de una forma u otra cómo cubrir su necesidad espiritual. ¿Y por qué no la consiguen? Porque nosotros nos topamos, nos codamos, nos tropezamos con gente que no conocen a Dios, ni siquiera le hablamos de Jesucristo, ni siquiera le hablamos del evangelio. Vamos a estar claros. Y esa es la única arma que nosotros tenemos para avanzar, para el avance, para la ofensiva. Es la única arma que tenemos, la única que tenemos para la ofensiva. Ni siquiera para la conquista. Nosotros no somos llamados a conquistar el mundo para Cristo. Ya Cristo pagó un precio por la humanidad. Ante los ojos de Dios todo el mundo está salvo. Nosotros lo que tenemos que ir a arrebatarle las almas al diablo que no le pertenece, porque Cristo pagó un precio por ellas en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Pero eso como que a mí no me interesa la sangre, no me interesan los clavos, no me interesa el costado herido, no me interesa la corona, no me interesan las flagelaciones, no me interesa la tortura romana, no me interesa la ascensión al infierno, no me interesa el que Dios, no me interesa nada lo que es la redención, la remisión, la propiciación, todo lo que se dio en la cruz del Calvario. Eso a mí no me interesa, porque el hecho de que yo vivo un evangelio tan light, de que ni siquiera en el día de hoy le he podido predicar el evangelio, a nadie le he predicado, hoy a nadie le dije nada, a nadie le anuncié nada, eso es estar descalzo, es estar desarmado. Porque soy indolente, porque a mí no me duele un mundo que se pierde, un mundo que se hunde, gentes perdidas en las drogas, perdidas en el alcohol, gentes que son portadoras hoy mismo. El SIDA se está llevando a la gente. Cada día se contaminan miles y miles y miles por el estado de promiscuidad, de homosexualidad, de lesbianismo, de todo. Depravación sexual, la fornicación está como un monstruo tomando avance. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Cantando los mismos coros en la misma iglesia. No hay programa de evangelización. No hay nada. Entonces tú me vas a decir a mí que tú estás vestido, que tú estás calzado con la presta del evangelio de la paz, si de disposición quieres. Tú te conformas con qué, con venir a la iglesia, escuchar un mensaje, con diezmar y ofrendar, si es que diezmas y si es que ofrendas. Estás tres horas en la iglesia, oye. Como para acabarla, como para callar la voz de la conciencia, de que eres cristiano, de que si adoras a Dios. ¿A quién tú vas a engañar con eso? ¿A quién vamos a engañar con eso? A nadie.
Los niños de la calle. Yo fui un niño de la calle. Yo comí de los pipotes de basura, dormí debajo de los puentes. Desde 8 años hasta los 16 años estuve en el mundo. A mí no se me acercaba ningún evangélico a predicarme, porque era malo. A mí usted no me colocaba una mano en el hombro que le clavaba una puñalada. A mí no se me acercaba nadie. El chocolate, malísimo. Iban a la casa, señora Ramón, el chocolate me faltó el respeto. Mamá decía, maten a ese desgraciado. Así, no había valores, no había nada. ¿Quién se me acercaba? Nadie. Me tenía miedo los evangélicos. Pero hubo uno que se acercó, hubo uno que se me allegó, que conversó conmigo y me hizo entender que hay una vida después de esta, que hay valores en mí, que Dios escoge el vil para avergonzar al sabio, que Cristo te quiere salvar, que Cristo pagó un precio por ti en la cruz. Empecé a llorar como un niño. Mi espíritu necesitaba que se le dijera eso. El oído de la gente está abierto, hermano. No es que nadie quiere escuchar el evangelio, sino que como hemos dado tan mal testimonio del evangelio que predicamos, nadie quiere ser como tú has sido, con mal testimonio. Tramposo, mentiroso, engañador, usurpador. De todo, eres el mismo, no cambiaste. No hay cambios en ti, nadie ve nada. Vaya, los niños en la calle muriéndose. SIDA, homosexualismo, prostitución. De todo hay. ¿Qué estamos haciendo? Nada. ¿Hay programas de evangelización? No los hay. Muy pocos. Si hay iglesias que tienen programas de evangelización, pero nosotros somos muy pocos los que lo estamos haciendo. Y se nos dio un poder, se nos dio autoridad, se nos dio señorío, se nos dio dominio. ¿Para qué? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Con qué voy a ser testigo? Con el poder. ¿A quién le voy a ser testigo? A las naciones. ¿De quién voy a ser testigo? De Cristo. Vayan con el poder que les he dado. Sean testigos. Toquen puertas, puertas por puertas. Vamos a hacer la obra de evangelización. Vamos a hacerlo. No lo estamos haciendo. De lunes a lunes, de sol a sol como Salserín, de lunes a lunes haciendo culto, predicándole a la misma gente. Las iglesias crecen porque las mujeres paren. Por eso crecen las iglesias. Pero no hay un programa de evangelización. Eso no está en todas las iglesias, pero lo hay, la mayoría estamos caminando en el terreno. Entonces, ¿qué usted me va a hablar a mí de que usted está vestido con la armadura de Dios? Mira cómo tiene la gente, mira cómo tiene el programa de evangelización oculto, escondido, abandonado. ¿Aló? Mire, el apresto como calzado es una de las armas de avance que tenemos para establecer el reino. Óigame, para establecer el reino. Señores, ¿para qué, maestro? Para establecer el reino. Y eso de montarse en un helicóptero y ungir las ciudades con aceite y marchas espirituales, eso es mentira. Eso es mentira. ¿Sabe cómo se establece el reino? Nosotros fuimos llamados, óigame, a anunciar el reino, a establecer el reino, mas no fuimos llamados a consumar el reino. La consumación del reino le toca a Dios. Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, no son ustedes llamados a saber cuándo Dios en sus tiempos, dentro del tiempo de los hombres, consumará el reino. Ese es el problema de Dios. Pero cuando yo le predico el evangelio a una persona y acepta a Cristo como Señor y Salvador, allí yo estoy estableciendo el reino de los cielos en esa persona. Jesús dijo, aquí el reino de los cielos está entre vosotros. Lo que quiso decir aquí, esto es una manifestación del reino. Predicamos, anunciamos. Vamos a los hospitales. ¿Cuánta gente no hay muriendo en los hospitales, Mari? Muriendo. ¿Dónde está el programa de evangelización de la iglesia? De morir en los hospitales. Vayan. Vayan. De 2 en 2. Vayan a los hospitales. No lo hacemos. ¿Dónde está el programa de evangelización de la iglesia en las cárceles? De ir, de que de aquí vayamos hasta allá. No de que hay un ministerio metido allá. De aquí vayamos hasta allá. Cada vez que nosotros sembramos las buenas nuevas de salvación en una vida, estamos implantando el reino de Dios. Pero esto se da cuando nosotros, como embajadores de Dios, entendemos el valor que tiene la predicación del evangelio del reino. Y a su vez entendemos, por causa de esos valores,
la responsabilidad y el peso que cae sobre nosotros al hacerlo, al no hacerlo. Porque es una responsabilidad el no hacerlo. Oiga, mira lo que viene. Que hoy usted va a entenderme. Ahora sí entendí. ¡Ping! Se le va a prender el bombillo. Mira lo que viene. El escritor de la carta de los Hebreos hace una comparación y le da mayor valor al mensaje proclamado por Cristo que a la ley traída por los ángeles, anunciada por los profetas. Y exclama que si el mensaje dado por los ángeles fue firme, cuánto más las buenas nuevas anunciadas por Cristo, que se nos fueron confiadas. Por esta razón es que exclama con gran lamento y con gran lamentación aquellos que se les fue confiado el mensaje de la salvación y no se ocupan de este en cuanto a aceptación, vivencia y proclamación. Mira lo que viene. Este texto que vamos a leer ahora, óigame, este texto que vamos a leer ahora lo hemos aplicado, lo hemos agarrado para aplicarlo, para hablar de que se pierde la salvación. Y no está hablando nada de la salvación. ¿Oído? ¿Oído lo que le voy a decir ahora? No, eso es nuevo. Es que usted cree que voy a quedarme todo el tiempo en lo viejo. Preste atención. Mira lo que viene. Por tanto, Hebreos 2, 1, 4. Por tanto, es necesario que con diligencias atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oiga lo que está hablando el que escribe. La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2, 1, 4. Por otra parte, los apóstoles instan a los líderes y a los creyentes sobre la responsabilidad de velar por la pureza de la doctrina del Evangelio, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, según primera carta a Timoteo 3, 8, 9, la cual tiene que ver con el testimonio personal para que la proclamación del Evangelio no llegue a tener tropiezo. Pero le voy a explicarlo primero para que usted agarre, para que usted lo agarre. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Señores, primero el que se le está escribiendo la carta es una iglesia, pero de judíos convertidos al Evangelio. Usted tiene que entender eso. Una carta escrita a judíos convertidos al Evangelio. Que no meramente, oído, abandonaron el estado de fornicación, abandonaron el estado porque son judíos, profesantes de la ley, en la cual en ellos no había fornicación, en la cual, si hablamos de ética y de moral, vivían una vida recta y justa delante de Dios en cuanto a comportamiento, porque eran judíos devotos a la ley y cumplían y eran muy apegados a los 10 mandamientos. La lucha de ellos no era en contra de, la lucha de ellos no era en que abandonaron los pecados para ser consagrados a Dios por causa del Evangelio. Eso no era lo que ellos, el problema de ellos no era eso. El problema de ellos era que negaron o que abandonaron sus creencias bajo los rituales de la ley para entrar a formar parte de la línea de la iglesia en cuanto al Evangelio se refiere. Estaban siendo atacados por causa de eso. ¿Por qué? Por los líderes religiosos, por el Sanedrín. Muchos perdieron la vida. Y por causa de la persecución que tenían, muchos tenían una creencia interna, pero que tenían temor de hablar, vociferar, de anunciar la predicación del Evangelio. Si no está bien, entendemos que Cristo es el Cordero, pero vamos a quedarnos calladitos, no digamos nada. Entonces el que escribe dice, espérate. Porque si nosotros, porque se incluye él, es un judío el que escribió, si nosotros, señores, recibíamos alta retribución de Dios,
y éramos disciplinados por Dios, que muchas veces perdimos la vida. Muchos de nosotros perdieron la vida, ¿por qué? Por transgredir la ley. Y esto era por causa de un mensaje que trajeron los ángeles a los profetas y que los profetas lo anunciaron. El mensaje de la ley tenía alta retribución. Cuando descuidábamos la vivencia, el vivir esto, que descuidábamos mucho, perdíamos la vida. Éramos reprendidos por Dios, éramos disciplinados por Dios. Muchos perdimos la vida. ¿Cómo pensáis vosotros que escaparemos? ¿Que escaparemos de qué, Mari? De la disciplina de Dios. Eso es lo que viene hablando el que escribe. ¿Cómo escaparemos de la reprensión de Dios? ¿Cómo escaparemos de la retribución de Dios? Si descuidamos una salvación tan grande. Pero descuidarla en cuanto a qué, a perderme, no, en cuanto a proclamarla, en cuanto a anunciarla, en cuanto a hacer una vivencia de esto. Porque así ustedes como hicieron una vivencia de las cosas de la ley, de los rituales de la ley, ¿por qué se quedan callados con la predicación del Evangelio? Anuncien el Evangelio, no tengan temor. Vamos. Es lo que el que escribe anuncia, y es lo que quiere decir allí. Él no está hablando de salvación, que descuidamos una salvación tan grande. ¿Viste? Que estamos hablando que descuidar la salvación tan grande que nos podemos perder. No, estamos hablando cómo escaparemos de qué, de la reprensión de Dios, de la retribución de Dios. Porque si éramos reprendidos cuando descuidaron el mensaje de la ley, ¿cuánto más el Evangelio que fue traído por Cristo? ¿Están acá? Ahora mire esto. Por otra parte, repito, los apóstoles instan a los líderes y a los creyentes sobre la responsabilidad de velar por la pureza de la doctrina del Evangelio, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Primera carta a Timoteo 3, 8, 9. Lo cual tiene que ver con el testimonio personal, para que la proclamación del Evangelio no tenga tropiezo. Cito lo escrito por Pablo a Timoteo, primera carta a Timoteo 3, 8, 9. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Diga, ay. Honestos. Sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La palabra fe allí no es pistis en cuanto al poder que Dios te dio para avanzar y para soportar los momentos difíciles de la vida. No está hablando de eso, de para subsistir. La palabra fe tiene que ver con la doctrina. Con la doctrina. Según el testimonio del apóstol Judas, el proclamar el Evangelio y mantener la fe es y será una contienda ardua en contra de los poderes de las tinieblas. Batalla que como embajadores de Dios y colaboradores de Él nunca debemos descuidar, porque hacerlo sería lo mismo que estar desprovisto del calzado como arma, y le da la posibilidad a Satanás en nuestro descuido de sembrar cizañas y desviar al mundo aún más de la verdad y confundir a los que ya han creído. Señores, escuche esto. Hay mucha gente que ha dejado de llegar al Evangelio por tu testimonio, por mi testimonio. Hay mucha gente que ha dejado de llegar al Evangelio por nuestro testimonio. Hogares que se destruyeron, porque hubo uno de nosotros que nos incluimos en un acto de adulterio, donde en vez de conservar y de predicar y anunciar el Evangelio a ese matrimonio, cuando tenían problemas, nos aprovechamos de los problemas para incluirnos en el matrimonio y baratar esto, y destruir esto y acabar esto. Hijos que se quedaron sin padres por causa nuestra, por imprudentes, porque no fuimos sabios, porque nos dejamos llevar por la carne.
por una vida sensual, almática, porque pensamos en nuestros deseos y no pensamos en los beneficios del reino, en lo que el reino puede beneficiar a la gente. Mucha gente se perdió. Gentes que dicen, para ser evangélico como Petra, yo no soy. Que tú me vas a hablar si el fugando los palotes me quitó tanto y no me pagó. Nunca me canceló. Porque la gente que más mal testimonio damos somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que dañamos, afectamos. Por eso dice, señores, guarden el misterio con sana conciencia, con limpia conciencia, para que la palabra de Dios que sea predicada no tenga estorbo. El que escribe. No vivir una vida, hermano, íntegra, acorde a los caracteres de Dios, al principio de Dios, de amar, de entender, de perdonar, de comprender, de vivir en el fruto del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, no dándole al chisme, no dándole la lengua, no dándole al brollo. No vivir una vida así, hermanos, es vivir una vida en contra de la posibilidad de que la gente pueda ver en nosotros las buenas nuevas de salvación y puedan aceptar de nosotros la predicación del Evangelio y puedan ver en nosotros a Cristo. Y eso se llama, ¿cómo? Estar descalzo, estar desprovisto de esta arma. No sé si están acá ustedes. ¿Están acá o se fueron? No sé. ¿Estarán acá? Mañana tenemos un compromiso. Compromiso de mañana, señores. Levantarse muy temprano en la mañana. ¿Usted se levanta a qué hora? ¿A las 5 de la mañana? Bueno, levántese a las 4:30. Que comencemos con una vida devocional, con una entrega a Dios. Comencemos con buscar la presencia del Señor. Comencemos con pedir perdón. Señor, perdóname. Porque a mí la cruz no me importa, a mí tu sacrificio no me interesa, tu dolor indolente. Los látigos y los clavos, eso a mí no me dice nada. Hasta hoy. Yo creo que fue tan alto y tan grande el precio que pagaste, Señor, para lo que estamos haciendo, que es muy poco, perdóname. Pero yo me comprometo hoy, Señor, por lo menos a uno hablarle de ti. Por lo menos a uno hablarle de ti. Si nosotros somos 2 millones, 3 millones, 4 millones de creyentes en Venezuela, que le hablemos uno a cada uno por hoy, señores, son 4 millones que van a escuchar el Evangelio hoy. Vamos a hacerlo. Usted como estudiante, usted como responsable en Dios, usted como creyente, dice, da de gracia, porque de gracia recibiste. ¿Cuántos están agradecidos por lo que Dios les ha dado? Entonces usted tiene que dar de gracia lo que Dios le dio. Acérquese al compañero. Dios le va a dar la oportunidad de usted hacerlo. Dios le va a dar la oportunidad de hacerlo. Dios se lo va a dar. Señor, dame la persona, ponme a mi lado a quién le voy a hablar, a quién le voy a decir, a quién le voy a anunciar. Dios te va a tomar como a Felipe, te va a llevar al sitio donde hay gente necesitada. Pero lo hace cuando tienes una disposición, cuando tú tienes sed de hablar del Evangelio. Tú quieres anunciarle a Cristo, tú quieres anunciarle a la gente de que verdaderamente Cristo existe, si es real. Que venció la muerte, que venció el Hades, que venció los principados y se levantó como gran sumo sacerdote y está sentado a la diestra del Padre. Vamos, tú quieres anunciar eso, tú eres testigo de Él. Tú eres testigo de su resurrección. Yo quiero anunciar eso. Yo sí creo en esto. Esto no es una película. Esto no es un cuento bien contado. Esto no es Hollywood. Esto no es pan de piquito. Eso son verdades. Son realidades que las vamos a anunciar más adelante. Y mañana usted se le acerca a alguien. Usted tiene que buscar la forma de cómo predicar. Dios le va a dar. Dios le va a decir. Dios le va a abrir puertas. Dios le va a dar en el momento de que usted pueda tener la oportunidad para predicar. Pero no pierda la oportunidad. Aló. Repito y reitero, el calzado es la única arma de avance que tenemos. Las demás son para la defensa. ¿De qué me sirven las demás armas como defensa si no tengo la disposición para el avance en la predicación del Evangelio? Para el rescate los rescates principales de los valores del reino, que es la raza humana. Mire, la iglesia, carta de Judas dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros
y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único y soberano y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vosotros no seáis así. No seas así. Judas dice, no seas así. La iglesia, como la sal de la tierra y la luz del mundo. Me llamó mucho la atención algo que Jesús dijo. Yo escuché un predicador cuando dijo, Jesús no es la luz del mundo. Eso en ninguna parte de la Biblia dice eso. Yo como maestro tengo que corregir a la gente, hermano. Cuando bajado del púlpito, ven acá, hermano, disculpe, el maestro Briceño, maestro, ¿cómo está? Mi respeto. He oído hablar de usted. ¿Qué desea, maestro? ¿Cómo usted acaba de decir que Jesús no es la luz del mundo? No lo es, maestro. Y cuando me busca el texto, consigo cuando Jesús dijo, luz soy del mundo mientras estoy en el mundo, más ustedes serán luz del mundo. Ay, ay. Y está en la Biblia. Luz soy del mundo mientras esté en el mundo, más ustedes son la luz del mundo. Son ustedes ahora los que tienen que alumbrar. Son ustedes los que tienen que dar testimonio. Es en ustedes. Óigame, es en ustedes que se tiene que ver el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo no da fruto. Él es amor. Por eso dice la Biblia, el fruto del Espíritu. Él, no dice los, él, artículo determinado. Él indica lo que quiere decir el carácter del Espíritu. La naturaleza del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En quien se va a ver reflejado eso es en nosotros. Nosotros somos los que damos fruto, no es el Espíritu Santo. Él es amor. En nosotros se refleja el amor de Dios. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Y todo pámpano que no dé fruto, se da cuenta que el que da fruto es el pámpano, ni es la vid ni es el labrador. Y cuando hablamos a la vid y hablamos del labrador, estamos hablando relativo al Espíritu que también es Dios. A quien da frutos aquí es el pámpano, es usted el que tiene que dar fruto. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Y nosotros, por ser la luz del mundo y la sal de la tierra, tenemos la gran responsabilidad de dar testimonio del Evangelio con dichos y con hechos. ¿Con qué? Con dichos y con hechos. Por tanto, amados míos, mira lo que viene. Pablo, este hombre es un wow. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Oiga, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué está hablando? Hermano, cuide la salvación. No está hablando de eso, no está hablando de eso. El término ocuparse tiene un significado etimológico muy grande allí. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por vuestra buena voluntad. Señores, hace todo sin murmuraciones. Ocúpense, den testimonio. La hilación de pensamiento, sin murmuraciones y contiendas. Señores, no se están ocupando de esto, no están dando testimonio, no están reflejando lo que verdaderamente ustedes creen en Dios. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debéis resplandecer como luminares en el mundo. ¿Quiénes nosotros? Asidos, tomados de la palabra de vida, para que en aquel día Cristo y yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano a ustedes los he preparado.
Y he trabajado, los he exhortado, los he edificado y los he perfeccionado para esto. Ocúpense de la salvación. ¿Pero qué me dice el contexto? ¿Ocuparme de qué? Testimonio. Vivan. Hagan una verdad. Sean cristianos. ¿Por qué llamaron a la iglesia cristianos? Porque eran seguidores de la doctrina de Cristo. Sean cristianos, verdaderos. Alumbren como Él alumbró. Porque luz soy del mundo mientras estoy en el mundo, mas ustedes son la luz del mundo. Porque ustedes son la sal de la tierra. Y allí la palabra, la sal, tiene que ver con preservación. Una sal cuando ya no preserva ni alcanza su objetivo, es para ser hollada, pisoteada, para nada sirve. Y eso es lo que la gente está haciendo con el mensaje del Evangelio, pisoteándolo. Porque de nada le dice lo que tú dices con tu boca si con tus hechos tú no lo vives. Todo lo contrario. El término ocupaos en relación a la salvación no tiene nada que ver con el obrar para mantener o cuidarla en cuanto a la salvación se refiere, sino es la exhortación que le da Pablo a los creyentes a que se aboquen, trabajen, produzcan para difundir el Evangelio como luminares del mundo, dando testimonio de la proclamación con palabras y con hechos. Ocúpense de esto. No solamente hablen, hagan también. Sean iluminares en el mundo. Ante un mundo que está lleno de tinieblas, de corrupción, de perversidad, no caigan ustedes en el terreno de ellos también. Iluminen las tinieblas. Den testimonio. Dejen de murmurar y de tener contienda entre ustedes porque la gente lo está viendo. Es lo que quiere decir. Ocúpense. Eso es el término ocuparse. Está hablando de testimonio, de hechos, de vivencia. Reitero, la proclamación de las buenas nuevas es la mejor forma de confrontar los poderes de las tinieblas ante las naciones. Y a su vez, es el mejor método para obtener territorio y tomar lo que Cristo ya conquistó en la cruz del Calvario, en la resurrección. No hay tal cosa como decir que vamos a ungir las ciudades desde lugares altos, si no tenemos la disposición de salir en la gran comisión a anunciar el reino de Dios y a Cristo como su Rey. Es un error caer en un engaño. Es un error caer en un engaño. Si tratas de hacer las cosas como Dios no te las mandó a hacer, en ninguna parte del Nuevo Testamento está establecido como principio en el mundo espiritual el salir a realizar supuestos ungimientos para tomar posiciones de las ciudades o naciones. Lo que sí está establecido por Dios, lo cual Cristo dio como mandamiento, es anunciar las buenas nuevas de salvación, destruyendo las obras del diablo con el poder del Espíritu Santo que está en mí y con el cual fui ungido para tal fin. Según Marcos 16, 15, 18. Te doy un consejo como maestro: nunca hagas lo que ni Cristo ni los discípulos hicieron. Nunca hagas lo que no está establecido en la palabra como mandamiento. Señores, hay un gran empresario, me reservo su nombre, judío, puros hijos, varones, hijos. La última que le nace una hija, la última que le nace una hija, la última. Yo almorcé con ese hombre, porque hay una persona que es muy allegada a él, que es muy allegada a mí. Me dijo: quiero que vayas conmigo, que vengas conmigo para que almorcemos con este hombre, un empresario. Y fuimos a almorzar. Llegamos al sitio, nos sentamos. Y él llegó con sus escoltas. Llegó al sitio, un hombre anciano, como de 72 años.
con todo el dinero del mundo, con toda la plata del mundo. Se sentó, saludó con cariño a este hombre y me lo presentó. Te presento al maestro Briceño, mi maestro. Él es uno de mis asesores en la teología, en la Biblia. Dice, respeto. Comimos, muy triste. ¿Sabes por qué? Porque la única hija, hembrita, que tiene se le está muriendo de cáncer. Impotente. ¿Y sabe qué me dijo este hombre, Briceño? ¿Cuánto diera este hombre de que alguien viniera y le pusiera la mano con el poder del Espíritu Santo y le anunciara a Cristo como Señor y Salvador? Y que su hija se sanara, pero así te digo que se convertiría toda su familia a Cristo. Usted se puede imaginar el montón de gente que ahorita mismo está en los hospitales muriendo, boqueando, de enfermedades terminales, que sus días están contados. Hermano, que los que le quedan son 4 y 5, 3 meses, que desearan vivir. Y que somos nosotros los que tenemos la solución de eso. Que se nos dio poder. Que tenemos un espíritu. Que tenemos una palabra. Que tenemos un Dios. Pero igual se mueren. Igual se están muriendo. Porque nada estamos haciendo. Porque parece, Freddy, que no hemos creído en esto. Porque parece que como no estamos muy convencidos de estas verdades, de que sí tenemos poder, de que sí, lo que pasa es que para que esto funcione, tiene que haber una entrega, un abandono, tiene que haber una consagración total y que no haya tiempo para no otra cosa sino para Dios. Pero es tanto lo que el mundo ofrece, es tanto lo que nos rodea de las circunstancias que nos entretenemos y nos interesa más estas cosas que la comisión que se nos entregó y que se nos dio. Jesús los envió de 2 en 2, envió a 72 primero, después envió a los 12 y les dio una comisión. Esa misma comisión la tenemos nosotros. Allá antes de irse, le dijo a sus discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura. Resucitad muertos, da vista a los ciegos, da de gracias, porque de gracia recibiste. Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder de lo alto. Y cuando el poder del Espíritu Santo venga sobre ustedes, me serán testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Usted no se ha dado cuenta que ni nuestros familiares se han convertido, madre? Ni para ellos tenemos tiempo. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? No sonemos todos, pero los hay, la mayoría. El caso es la mayoría, donde ni para ellos tenemos tiempo de hablarle. Es grave. Es grave. Eso es grave. Y decimos que tenemos armas, y decimos que estamos armados, y decimos que estamos bien. Y estamos totalmente descalzos porque en cuanto a la predicación del Evangelio, que traen las buenas nuevas de salvación, que son las buenas nuevas de salvación que producen la paz, en cuanto a eso no estamos haciendo absolutamente nada. Amén. En nuestra próxima clase vamos a hablar de la fe como escudo. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.